Vamos con el director del Registro Civil, que nos está esperando en la línea. Con él íbamos a salir inicialmente muy temprano, tuvimos un problema en el arranque, en la condición de internet. Disculpe usted. Después diferimos un momento la conversación y ahora felizmente la hemos retomado. Aclárenos, señor director del Registro Civil, ¿de qué registro civil es usted director? Porque en Guayaquil hay dos. Entonces empecemos recordando cuántos están bajo su jurisdicción. Y segundo, ¿cómo ha evolucionado el número de defunciones que son las que ustedes registran? Aparte de que han tenido el acierto de publicarlas casi inmediatamente, no diferidamente como se hacía antes. Estoy buscando los datos de Vicente Tallano, los recordaré después. Ahora comencemos. Señor director del Registro Civil, bienvenido y buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en la transmisión. Efectivamente, el Registro Civil, desde que inició la emergencia sanitaria, está trabajando en todas las agencias a nivel nacional. Nosotros, como Registro Civil Nacional, tenemos más de 200 agencias en todas las provincias, en la mayoría de los cantones del país. Y como usted mencionaba, el Registro Civil de Guayaquil, que es la Corporación de Registro Civil de Guayaquil, trabaja también de manera articulada con el Registro Civil Nacional. De hecho, los datos a los que usted hace mención incluyen los de la Corporación de Guayaquil. Ahora, es decir que ustedes, con los registros civiles del municipio, tienen una sola información en conjunto. Así es, Carlos. Nosotros registramos los hechos y actos civiles de los ecuatorianos. Uno de estos hechos, obviamente, son las defunciones, y el corte que yo realizo de la información diaria, espero hasta las 21 horas para poder contar con la información de la Corporación del municipio de Guayaquil, que es la única ciudad que tiene un registro civil autónomo. Ese registro civil autónomo tiene varias oficinas en Guayaquil, que no recuerdo cuántas son. ¿Cuántas son las de ustedes, las del Registro Civil Nacional allí? Bueno, nosotros en la ciudad de Guayaquil tenemos en la 25 de julio al sur de la ciudad, al norte, atrás del Parque California. También tenemos en el centro la de la 9 de octubre. Y bueno, un poco cerca de Guayaquil, el Cantón Durán, que también estamos atendiendo. Y en este momento, desde que inició la emergencia, hemos atendido de 8 de la mañana hasta las 17 horas de lunes a domingo, Carlos. Ok, ahora sí, vamos a ver cuál ha sido la evolución de la curva o de los datos, lo que sea que tenga, de defunciones últimamente, puesto que hay dos otros indicadores que ha citado el gobierno recién en la cadena 1, la caída en la cantidad de llamadas de emergencia como una señal de que vamos venciendo la pandemia, de que los contagios son menores y los casos graves también, es decir, sigue creciendo esto pero a una menor velocidad. Y ayer reportó también el director de el 911, que es el capitán Zapata, lo mismo respecto a la caída de llamadas al 171 y al 911, al descenso, a la menor cantidad de llamadas. Esa es una señal de que el problema se va desacelerando, ya no es tan grave, no crece. ¿Qué tiene usted como datos lo mismo respecto a defunciones? Así es, Carlos. Hay que diferenciar un tema. Nosotros registramos las defunciones de todas las causas de fallecimiento. Por un lado, el COE Nacional tiene los datos del Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos los datos que recibimos de la ciudadanía mediante los canales presencial y virtual. Como usted bien lo menciona, nosotros pusimos a conocimiento de la ciudadanía las cifras de defunción del mes de marzo y del mes de abril. Hemos visto que, lastimosamente, en la provincia del Guayas, particularmente en la ciudad de Guayaquil, tuvimos días donde los picos de inscripciones de defunciones fueron bastante altos. Llegamos llegamos a los 674 fallecidos en el mes de abril. El 4 de abril fue eso, el 4 de abril. Así es, en un solo día del mes de abril. Hoy, Carlos, podemos decir que los registros de defunciones están bajando. Todavía seguimos por encima del promedio habitual o un promedio sin pandemia en una situación típica, pero sin duda alguna podemos decir que a raíz de el 18 de abril hasta el 22, que es el corte que hemos puesto a conocimiento de la ciudadanía, las defunciones han bajado. Estamos ya por publicar un cronograma desde el 12 de marzo hasta el 22 de abril, para que todos ustedes y todas las personas que nos están escuchando, la academia,
los medios de comunicación puedan tener información veraz y sobre todo información diaria. ¿Verdad? De cómo ha sido ¿Estos datos son de defunciones en Guayas o en Guayaquil, para tenerlo claro? Los datos que vamos a publicar, Carlos, el día de hoy son particularmente de la provincia del Guayas y vamos a hacer un desagregado de cada una de las provincias del país. Lo otro, recuérdeme cuál era el promedio nacional de defunciones que tenía Guayas, más o menos, y en cuánto está el último número diario que usted acaba de reconocer que sigue siendo más alto que ese promedio, pero no con la diferencia que antes había. Yo recuerdo las cifras de Guayaquil, más o menos. El promedio de defunciones diarias en Guayaquil eran 60, 70. Sí. Y hubo un momento en que pasaron a 180, a 200. Fue terrible. ¿En cuánto estaba el promedio de Guayas antes de esto? ¿Y cuál es la última cifra del número diario de defunciones en Guayas para ver todavía el margen? Perfecto. Aproximadamente en la provincia del Guayas, en un mes típico, pueden fallecer de 1.800 hasta 2.000 personas. En este momento estamos, como bien decía, por encima del promedio, y si me permite revisar las cifras. Claro que sí, chequele. Pero me interesa el diario más, Vicente, me interesa el diario. ¿Qué era lo normal de defunciones diarias versus el último registro del 22 que ustedes tienen? Así es. Por ejemplo, 60 personas, Carlos, como usted bien decía, tuvimos entre el 12 y el 13 de marzo. La cifra fluctúa. Con corte al 22, nosotros tenemos inscritas 56 defunciones, el corte al 22, y el día 21 de abril tenemos 138 defunciones. Todavía estamos por encima del promedio, pero nos muestra este análisis que estamos haciendo que evidentemente la curva ha ido descendiendo porque hemos tenido días, como ya acabé de mencionar, donde lastimosamente las cifras de fallecidos por día... A ver si entendí bien. Ahorita hay entonces casi el doble de defunciones, aclarando que en las defunciones que ustedes reportan están las de todas las causas, no solo las de coronavirus. Eso es muy importante. Nosotros registramos todas las causas de fallecimiento. Un dato adicional, 46% de las personas que mueren en el Ecuador mueren en sus domicilios por diferentes causas. El resto de personas fallecen en hospitales, en clínicas privadas y públicas del país. Nosotros hemos venido trabajando para poder ofrecer a la ciudadanía las cifras para que puedan conocer esta otra parte de la realidad. Un dato más. ¿Por qué para mucha gente sigue siendo un viacrucis sacar una partida de defunción? No es así, Carlos. No es un viacrucis. De hecho, el registro civil... Sí, es así. Van por ejemplo, al hospital y no les dan la documentación habilitante para sacar la partida de defunción. Van a otras instancias, no las han concretado, si no se lo dirían, y les piden tanto para sacar. Le cuento, Carlos, cómo es el proceso. Primero tenemos que entender cuáles son los habilitantes para poder inscribir oportunamente una defunción. Eso. Por un lado tenemos el formulario del INEC, ¿verdad? Que es el formulario que es suscrito por un médico. Este médico puede ser médico tratante, médico de cabecera, médico de salud de una casa de salud pública o privada. En casos de muertes violentas, un médico de medicina legal y forense. Este formulario del INEC, que es conocido así como formulario del INEC de defunción, es suscrito por el médico donde nos dice la causa de muerte. Eso, más la cédula de identidad del solicitante, que puede ser un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, son los 2 únicos documentos que se necesitan para inscribir, de manera presencial o de manera virtual, que es lo que hemos hecho desde el 3 de abril para poner a consideración de la ciudadanía y que no se acerque a las agencias. Entonces, de manera presencial, ya me dijo usted dónde quedan las oficinas. De manera virtual, ¿cuál es el mecanismo? De manera virtual tenemos habilitada nuestra agencia desde el 3 de abril, virtual.registrocivil.gov.es. Se ingresa a la página, se crea una cuenta y automáticamente se puede generar el servicio de inscripción de defunciones en línea, que no puede tardar como máximo debería tardar 2 horas, porque debemos hacer como institución responsablemente la validación y verificación de la información, no solamente del fallecido, sino también de la persona. Yolanda Torres lo ha estado escuchando con atención y tiene una pregunta que seguramente serán muchos, porque recuerde que estamos a nivel nacional, por Canal 14, TV Cable, Max TV Online, y a nivel planetario por internet, www.maxtvonline.com. Adelante, Yolanda. Bueno, no acabé de estar muy clara sobre la competencia, digamos, de dónde exactamente funciona el señor Vicente Tayano, pero
quiero comentarles algo y que seguramente le pasa a mucha gente acerca del Sistema Nacional del Registro Civil. Yo entré anoche para recabar un poco de información precisamente para esta entrevista. Y bueno, por un lado me complació mucho cuando quise entrar ya a la parte de los trámites que me dice usted está en una sala de espera, en breves momentos la atenderemos, y había un reloj, ¿no? Que me daba 9 minutos e iba descendiendo en el tiempo. La verdad es que esto pasaron 20 y pico minutos y seguía, bajaba y subía. Bajaba ¿Esperaste y subía. 20 minutos? Sí. ¿No lo mandaste al diablo? No, es que no puedes mandarle al diablo porque solo estás en esta página. Pero por otro lado también me llamó la atención y sí pensaba en mucha gente que podría tener problemas de esta índole. Por otro lado, me pidió, intenté entrar por otro lado, me pidió mi cédula y me dijo que puse el número, que no estoy registrada. Entonces, ese tipo de cosas creo que es hoy en día fundamental que se corrijan. La gente necesita entrar de forma virtual a la página y nada más como sugerencia, por favor, revisen estos no seas tan suave. Yo lo segundo lo puedo responder, creo saber por qué, pero hágalo usted. Lo primero tiene que aclararlo usted. Adelante. Sí, quisiera saber, Yolanda, qué trámite estaba tratando de hacer usted, porque nosotros tenemos monitoreada nuestra página, es virtual.registrocivil.gov.es, donde puede el ciudadano acceder a diferentes certificados que se desprenden en ese momento, es decir, que no se necesita un turno para poder obtener el certificado, que puede ser de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de unión de hecho. Todos estos en la página del Registro Civil. Quizás para el trámite que puede demorar hasta 2 horas, que es lo que yo mencionaba, es el que se le envíe al ciudadano a su correo electrónico el certificado de defunción por la validación previa que había que hacer. Pero en líneas generales en la plataforma... ¿Qué trámite estaba tratando? No, simplemente quise entrar a la casilla de trámites. Fue previo a eso. Ni siquiera se me desplegó el menú de trámites. O sea, fue anterior. Fue para entrar a esa parte de... Y lo otro, ¿por qué le pudo haber dicho a la cédula de ella no está registrada? No, es que eso no puede suceder. Eso es cuando uno crea una cuenta en la agencia virtual, te pide el código dactilar. Y hay muchos ciudadanos que no saben cuál es su código. ¿Le pide el código qué? El código dactilar. Y para eso... ¿Código dactilar? No, a mí pidió cédula, huella de identidad. ¿Qué es código dactilar? El código dactilar es un número, ¿verdad?, que es único de cada ciudadano que se encuentra en el reverso de la cédula. Hay muchas personas que no saben cuál es su código dactilar y para eso hemos habilitado una campaña en redes sociales y estamos recibiendo a través de servicios @registrocivil.gov.es para poderle otorgar al ciudadano su código dactilar. Explíqueme aquí en la cédula que estamos viendo cuál es mi código dactilar. ¿Cuál es esto que aparece aquí? El que está justo arriba de la huella. Esa cédula es del municipio de Guayaquil. Correcto. No es la del registro civil. Entonces, ¿yo no puedo hacer trámite con ustedes? Sí, por supuesto que sí, Carlos. ¿Este de aquí es el código dactilar, este de aquí? Así es. Necesito una lupa para leer esta vaina. Ok, ni siquiera lentes. Ok, ya, lo uno. Lo otro, no le dijo no está registrada, Yolanda, porque el registro civil que usted dirige es solo para Guayas y ella quería una información nacional y ya está registrada, supongo que en Pichincha. ¿No fue esa la razón? Importantísimo, Carlos. Yo soy el director general del Registro Civil, Identificación y Aseguración Nacional. Nosotros registramos todos los hechos y actos civiles en las 24 provincias. No sabía eso. Antes estaba el Registro Civil Nacional en Quito. Estamos en Quito. Yo estoy, Carlos, en la ciudad de Quito en este momento. Ah, ok. Pasa que habla como costeño. No, él es guayaco, ya, con razón. Es una institución que se encuentra adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y en la Sociedad de la Información. Okay. Nosotros manejamos todos los registros civiles de todo el país y repito, el único registro civil que está desconcentrado y es autónomo es el de la Corporación de Guayaquil, que como bien decía, trabajamos igual coordinadamente con ellos para obtener sus datos. Ya, aquí el productor está interesado en una pregunta. Dice que si hay una sección o una ventana o lo que sea que diga divorcios online. Carlos, ¿es en serio? Los divorcios los hacen las notarías. Nosotros lo que hacemos es registrar esos divorcios. Entiendo que el Consejo de la Judicatura ha publicado cuáles son los trámites que en este momento están habilitados para poder realizar en algunas notarías del país, no en todas. La mayoría de instituciones lo que hemos hecho es brindar en este momento de pandemia y de aislamiento los servicios esenciales. El Registro Civil está brindando el servicio esencial de defunciones en todo el territorio
nacional, Ok. de todo el territorio nacional, y Muy hay amable. otros servicios que también estamos brindando. Se nota que usted es hijo de Vicente Atayano Papá, que fue legislador. ¿Sí? Sí, efectivamente. Verbo de oro, Dios santo. Usted lo considera. Muchas gracias.